Desde ese cielo olímpico vamos a hablar hoy precisamente de ese gigantesco dios que todo el espacio ocupa y que precisamente se refugió aquí en Creta cuando su madre Rea intentó esconderlo de su padre devorador, es decir, Cronos, que se devoró a sus dos hijos, a Hades y a Poseidón. Y a Zeus se escapó por los pelos porque su madre Rea engañó a su marido poniéndole una piedra con pañales que se tragó sin darse cuenta que Zeus no era y que precisamente se había escapado a esta isla donde la diosa Metis lo ayuda y lo cría hasta que finalmente Rea, su madre, le dice a su hijo Zeus: oye, vamos a tratar de que papá se quite de encima, vamos a rebelarnos contra él porque está muy loco y se come a mis hijos y yo estoy desesperada. Entonces finalmente induce a Zeus a que con la ayuda de Metis le den un ungüento a Cronos para que se trague esa bebida y vomite a sus otros dos hermanos, a Hades y a Poseidón, que finalmente entre los tres deciden rebelarse con la ayuda de los cíclopes y de otros gigantes. Se rebelan contra papá Cronos, es decir, el dios del tiempo, y finalmente Zeus se hace con todo el poder. Pues aquí lo tenéis, colgado de esta ducha en el más alto de los cielos, al fantástico Zeus. Sí, ese dios que puede ser el poderoso jefe de la lluvia, congregador de las nubes y quien blandió un rayo. El poder mayor que él detentaba sobre todas las divinidades juntas y sin embargo no era omnipotente ni tampoco omnisciente, porque en su oscuridad se transforma en un enemigo de la fuerza vital, encerrado en sus estructuras y leyes con temores y contrario al cambio. Sí, este es el gran macho alfa del patriarcado. Es el jefe de todos los dioses porque se rebelaron contra su padre con la ayuda de sus hermanos y luego se repartieron el Olimpo entre el cielo para Zeus, el mar para Poseidón y el inframundo para el dios Hades. Aquí lo tenéis, en su apoteósico trono, el rey de los machos alfa, es decir, el gran protector, el gran cuidador, el gran engendrador de hijos, pero a su vez también autoritario, que puede llegar a imponer su voluntad, sus caprichos sobre todos ellos y sobre todas ellas, incluso llegando a ser un violador o un pedrastra también. Se acostó con su hija Perséfone y cuando ésta fue raptada por Hades, él desoyó sus gritos y no fue en su auxilio. Es decir, un padre que no tiene contacto con las emociones ni sensibilidad emocional. Precisamente todo lo que tiene su hermano Poseidón, él carece de ello. Por eso es el dios de la racionalidad, por eso es como una especie de frígido emocional, un ser que desde su trono, donde lo gobierna todo, sobre las estrellas, que aquí podéis ver, con una especie de tigre cachorro, es decir, que hasta los animales más salvajes se rinden a sus pies y le rinden tributo, pues él, desde su ingobernable autoridad, es capaz de regir la voluntad de todos los seres y caprichosamente favorecer a unos o a otros, como en la guerra de Troya, en donde favoreció, por supuesto, a los griegos contra los troyanos, en contra también de su hijo Ares. El único hijo que tuvo con Hera fue muy repudiado por su padre porque representaba la emocionalidad, los instintos básicos que conocía su capacidad de expresión, que en el padre lo detesta en su hijo Ares, el dios de la guerra, el único hijo que tuvo con Hera. En definitiva, este dios aquí montadito en este trono, por supuesto con una de sus 7 consortes, porque tuvo varias, pues está allí en su mano porque realmente quiere a la mujer para que engendre a sus vástagos que perpetúen su fuerza y su herencia, ¿no? Bueno, ya sabéis que tuvo 23 devaneos eróticos festivos y bueno, entre ellos Hermes, que es uno de sus hijos, que tuvo con la madre Maya, Dionisios, que también lo tuvo con la madre Semele, y bueno, es un padre que tuvo muchos amoríos, con mujeres mortales que eran seducidas y muchas veces las engañaba para poder seducirlas, por eso precisamente se convirtió en una lluvia dorada para fecundar a Danae, cuyo hijo fue el héroe Perseo. Con Antíope fue un sátiro, sedujo a Leda bajo la forma de un cisne
y fue el toro blanco que llevó a Europa en sus lomos, por lo cual es un personaje que donde puede la clava y te deja embarazada y bueno, es una bestia salvaje que no tiene control ni orden, vamos, es un tipo que solamente sí lo tiene el control y el orden para sus estrategias de poder, siempre puede confabular, organizar y hacer que todo funcione a su voluntad. Para eso es capaz de generar armonías e intereses entre personas que favorezcan su voluntad. Es decir, no siempre busca la confrontación, es más, la evita para evitarse así luchas innecesarias y de esa forma conseguir lo que quiere. Por supuesto que es un dios muy, muy orgulloso, por eso lo he pintado de esta forma casi vigorista, que tiene un cuerpo duro, fuerte, casi como de un atleta, que siempre está buscando a quién puede poseer con esa mirada que tiene, que es realmente muy fuerte, que siempre está buscando dónde inmiscuirse, dónde poder proclamar su autoridad. Y por eso tiene una especie de, diríamos, en su mano izquierda, ahí coronándose, un cetro de poder que está coronado con un águila, que es el símbolo de Zeus, que está siempre en el cielo, donde desde allí todo lo puede ver y nada se le esconde a su voluntad. Y, como no, el gran rayo, el eléctrico rayo que despliega y descarga contra todos sus enemigos, a quienes puede matar si se oponen a su voluntad o cortejan con alguna de sus mujeres a las que él no tolera que tengan amantes. Mientras que él es un golfo cósmico que se ha podido tirar a todo quien ha querido y su mujer era siempre sufriendo, en vez de quejarse y cabrearse con él y separarse de él, no, siempre va y castiga a las mujeres que él se acuesta. Entonces, al final, ella, en vez de separarse y serse independiente, siempre traga con este dios que con ese rayo de voluntad puede hacer lo que siempre quiere, a la hora que quiere, cuando quiere y se le antoja. Bueno, por supuesto que en este dios es un arquetipo que precisamente se encuentran muchos hombres de negocio, de poder y que detentan esta especie de atributo de control, sobre todo organizativo, en donde sí tiene cualidades muy positivas, que es la capacidad de organizar, de ser práctico, por supuesto de ser muy racional, organizativo y nada emocional. Es decir, que tiene una gran distancia con sus emociones y vive sobre todo para dirigir. Es decir, puede ser un gran director de una empresa y, por supuesto, no le va a temblar el pulso cuando tenga que echar a alguien y lo hace de una forma fulminante. Es decir, tiene todas esas fuerzas que le permiten ser un gran jefe. Como veis también, ahí en su trono se aposentan varias de sus amantes, ninfas y diosas con las que se ha acostado y con las que ha tenido relaciones. Es decir, que siempre son como trofeos que él quiere conquistar. Es una voluntad muy enorgullecida de su visión amplia y de su capacidad de entender los asuntos, lo cual le ayuda a tener una perspectiva bastante general de las cosas y puede que lidere una guerra contra la pobreza sin jamás saber lo que es un pobre ni haberlo conocido. Es decir, la visión del bosque no le deja ver los árboles. En ese caso se puede parecer a un poco a Charlie Brown, ¿no? Que decía, amo la humanidad. Es a la gente a la que no puedo soportar. Es decir, él puede tener una gran ceguera para tratar los asuntos. Dado la falta de introspección, puesto que esto implica tener mucho de descender al reino del inconsciente de Hades, por eso tiene gran distancia emocional y es en ese sentido que no se da cuenta de que está terriblemente separado de sí mismo. Es un dios muy orgulloso que no suele buscar ayuda. Por eso es para Zeus una de las cosas fundamentales que debería experimentar es la humildad y la vulnerabilidad. Sí, puede ser un padre ausente, un padre emocionalmente frío y distante. Por esa razón, cuesta mucho que Zeus pueda estar cercano a su familia. Ni bien se casa y tiene los hijos, desaparece del hogar y, por supuesto, que deja todas las tareas a nuestra querida y abnegada Hera. Es decir, que este padre es un gobernador, pero de los asuntos externos, no desde su propia casa, en la cual es un auténtico missing. Y bueno, la mayoría de las mujeres casadas con un hombre Zeus han tenido que aceptar esta posición y definición, ¿no? De lo que es en el matrimonio un clásico macho alfa que provee pero que luego desaparece, ¿no? Pero si ella tiene una aventura,
él va a hacer todo lo imposible para destruir a su rival, al igual que Zeus mató al amante de Deméter, una de sus diosas mujeres que dio muerte a Yasión con un rayo de Mándole. Y bueno, puede haber en Zeus un soltar el control, una fuerza que lo libera de tener que estar siempre dominando, doblegando la voluntad de los demás. Ese sería su gran meta. Es decir, evitar siempre querer tener la razón. Por esa razón es un padre muy orgulloso, muy elevado en sí mismo, ¿no? Es el hombre poderoso, el hombre que tiene y ostenta las riquezas, de la capacidad de gobernar. Y bueno, por esa razón también muchas veces en el arquetipo de este dios hay una gran separación de su sentir corporal y emocional. Por eso el hombre Zeus suele estar muy desconectado de su propia sensualidad y de estas respuestas emocionales. Por esa razón lo incapacita muchísimo para comunicarse y conectar con los demás en esos niveles, ¿no? Eso es una gran inmadurez emocional en este dios y bueno, puede ser que de alguna forma él pueda tener muchísimas amantes, pero es un elemento de conquista y no de mantenerlas, ¿no? Sino más bien como una especie de una sexualidad distorsionada. Por esa razón es un dios muy incompleto y que no se ha desarrollado en ciertos aspectos que ni siquiera es capaz de apreciar. Por eso viene lo de la visión del bosque que no le deja ver los árboles. Es decir, no puedo ver los árboles, mucho menos amar a uno de ellos, porque solo ve el bosque. Es decir, en ese sentido el pobre Zeus parece que lo cree y saber todo y sin embargo su sombra es larga y ancha y pesada como es él, ¿no? Este poder y autoridad que se sienta encima de la montaña privada es lo que le hace ser un experto en todo, es verdad. Tiene una grandísima visión del todo, que es lo que suelen tener muchos hombres poderosos, presidentes, aparentemente. Y bueno, pues en ese sentido, él no quiere enemigos. Nadie que frustre el desarrollo de sus emociones. Así que, bueno, un dios difícil de doblegar y, bueno, los hombres que están bajo su poder no quieren oír la verdad. Así que os tengo que dejar porque van a usar la ducha. Pues una buena ducha le vendría bien a este dios para limpiar sus orgullos, sus durezas y sus inflexibilidades, para que, volviéndose más flexible, pueda entender a los demás, sus emociones, a ser más generoso con otros y respetar la voluntad de los otros y no siempre imponerse, y ayudar a los demás en ese sentido con la comprensión, capacidad de empatía y de cuidar con su poder a los más débiles, favorecer el equilibrio, la armonía y la tranquilidad. Pues que tengas una buena ducha, querido Zeus, que además es una mujer para callarte un rato y disfrutar de este momento de limpieza. Feliz ducha, Zeus, que te la mereces. Lávate bien el culo.